Bien, mis hermanos, estamos hoy para dar la sexta enseñanza de la carta a los Colosenses. Ya sabemos que es una carta escrita por nuestro hermano y apóstol Pablo. Una preciosa carta y vamos a estar escudriñando los versículos 15 hasta el 23. Nuestra Biblia Reina Valera, nuestra amada Reina Valera, pone como título Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. No sin antes saludar a todos los hermanos, recordando que hoy estamos en 21 de junio, celebrando el Día del Padre. Estamos contentos, agradecidos con Dios que nos ha permitido en este día estar recordando, celebrando esta fecha tan especial. Gloria al Señor. Dice así Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Gloria al Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais extraños en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria al Señor por su palabra. Vemos aquí, hermanos, vamos a estar viendo, hay muchas cosas que decir de esta porción de la palabra. Y vamos a ir entendiendo desde el versículo 15. Si usted hoy está comenzando a escuchar nuestra enseñanza, yo le animo a ingresar al canal de YouTube Iglesia Cristiana de Westfalia y escuchar las 5 enseñanzas anteriores para que usted pueda estar bien, entendido de lo que estamos exponiendo el día de hoy. El versículo 15, el apóstol Pablo escribe y dice que Él es la imagen. La pregunta que tenemos que hacernos para comenzar aquí es, ¿quién es ese Él? Por supuesto que ese Él es Jesucristo. Amén. Ese Cristo, ese Él es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen quiere decir, Él es la representación, Él es el retrato del Dios invisible. Cristo es la representación misma del Dios invisible, como diciendo, en mí ustedes ven a Dios. Por eso nosotros creemos que Cristo es Dios. Eso tenemos que entenderlo correctamente. Porque cuando decimos que Cristo es Dios, no estamos diciendo que Cristo es el mismo Padre. No, Cristo es Cristo, pero es Dios. El Padre es el Padre, pero es Dios.
y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero es Dios. Los tres juntos forman lo que nosotros conocemos como la Trinidad, el Dios uno, el Dios todopoderoso. Y por supuesto que el apóstol Pablo está hablando aquí de Cristo como la representación del Dios invisible. Hay un pasaje en 2 Corintios, hoy estamos un poquito desarmados con la Biblia porque se me desactivó una cuestión aquí, pero vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 4:4. Dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la representación de Dios. Cristo viene a representar al Dios invisible, es lo que nos está diciendo el verso 15. Pero además nos dice que es el primogénito de toda creación. Es importante entender qué quiere decir primogénito, porque los testigos de Jehová, todos conocemos, todos hemos escuchado de este grupo de personas llamados testigos de Jehová. Con mucho respeto lo digo porque mi intención no es ofender a nadie, pero los testigos toman este texto y dicen que aquí primogénito quiere decir que Cristo es el primer nacido, o más bien, perdón, el primer creado. El primer creado, porque ellos toman a Cristo como la primera creación de Dios. Eso trae un problema porque eso no es correcto. La palabra primogénito literalmente quiere decir primer nacido, no quiere decir primer creado. Para empezar, primer nacido. Pero también primogénito puede significar primogénito en el sentido de superioridad. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque de pronto nos dicen, no, mira, aquí dice, Cristo es primogénito. Él es el primer creado. No, primer creado es otra palabra. Ahorita no la tengo en mente. Intenté buscarla, pero se me descuadró una aplicación que usamos de una enciclopedia ahí, entonces hasta que no la reactive no pude buscarlo. Pero si nosotros nos concentramos en lo que quiere decir primogénito, primogénito tiene al menos dos formas de entenderse. Como ya les dije, pudiera ser primer nacido. Primogénito puede significar primer nacido, pero también puede significar primero en el sentido de ser superior. O sea, primogénito quiere decir que es alguien que es superior. Primogenitura en el sentido de superioridad. Óigame, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos confirmar que eso que usted está diciendo es correcto? Vamos a ir viendo algunos pasajes para que usted pueda ir tomando notas si es si es su costumbre. Algunos hermanos acostumbran ir tomando sus notas y eso es muy bueno porque eso nos ayuda a ir que las ideas se nos graben mejor. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Primogénito ahí quiere decir primogénito en el sentido de superioridad. Está también el que estamos viendo, Colosenses 1:15, pero también quisiera que viéramos el 1:18 de Colosenses. Vaya usted conmigo a Colosenses 1:15. Bueno, Colosenses 1:15 es el que estamos desarrollando. En el 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esa primogenitura de la que está hablando ahí es en el sentido de superioridad.
También lo podemos ver en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 6. Dice así: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. De modo que hay un pasaje más que quisiera ver antes de cerrar esta idea, y es Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí podemos ver claramente, hablando de primogenitura en el sentido de superioridad. Tiene que ver con supremacía, tiene que ver con preeminencia sobre toda creación. Cuando dice que es primogénito, lo que está haciendo es dando una cualidad de Cristo. Está diciendo que Cristo es superior. No necesariamente lo está enumerando, que Cristo es el primer creado para que luego venga el segundo, el tercero y el cuarto. No, no es eso. No es una enumeración. Los testigos de Jehová lo ven así, pero no es así. Porque Él no es el primer creado. Por lo menos eso no nos está diciendo la palabra primogénito. Primogénito quiere decir literalmente primer nacido, en un sentido literal, pero también en un sentido figurado vemos que primogenitura tiene que ver con superioridad, y ese es el significado que le quiere dar el apóstol Pablo aquí en Colosenses 1:15. No es válido lo que hacen los testigos de Jehová con este versículo, argumentando que primogénito es primer creado. Ellos olvidan que la palabra literalmente es primer nacido. Y hacen caso omiso, ellos ignoran que primer creado no es lo mismo que primer nacido. ¿De acuerdo? Este pasaje ellos lo utilizan para afirmar que Jesús es creado y no eterno, como lo entendemos usted y yo, como lo entendemos nosotros, que Cristo es eterno. El problema es que Juan 1:1, por ejemplo, refuta, o sea, Juan 1:1 tumba esa idea. Lo dice: en el principio era el verbo. ¿Cómo dice Juan 1:1? Leámoslo rápidamente, solamente para recordar. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Es importante entender que aquí está hablando de un principio. Desde un principio era el verbo. El verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, 1:1 de Juan refuta esa idea de que Cristo es el primer creado. Ahora, para entender que primogénito no siempre significa primero de una serie, sino más bien puede significar también el primero en rango, como es el caso de Colosenses 1:15, el primero en dominio, el primero en autoridad. Podemos ver Éxodo 4:22. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y aquí vamos a ver algo interesante. Porque Éxodo 4:22 dice así: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Resulta que aquí el texto claramente nos dice que, vamos a ver, 22, Israel es mi hijo, mi primogénito. La pregunta sería: ¿Israel es el primer creado o será el primero en superioridad sobre los otros pueblos? Porque aquí está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Evidentemente, lo que está diciendo es: Israel es su primogénito en superioridad. Porque todos sabemos que Israel no fue la primera nación que Dios creó. Pero ese fue el pueblo que Dios soberanamente escogió para entrar en pacto con Él. Y es por eso que vino a ser un pueblo especial, escogido de entre todos los pueblos de la tierra, dándole preeminencia, superioridad a ese pueblo.
pero no necesariamente quiere decir que fue el primer creado. Si nosotros tomamos que primogénito es primer creado, tendríamos que decir que Israel fue el primer pueblo creado, y sabemos que eso no es así. Ya habían otros pueblos cuando Dios escogió a Israel. Entonces, hermanos, esa es la importancia, por eso es que tenemos que analizar cada palabra. Entonces, en resumen, cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación, lo que está diciendo es que Cristo es el que tiene la superioridad, el que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Eso es lo que está diciendo. Y ese es nuestro Cristo, el que tiene toda la superioridad sobre toda la creación. Y no necesariamente como el primer creado, como lo dicen de manera errónea los testigos de Jehová. En el verso 16 dice así: porque en él, por supuesto refiriéndose a Cristo, en él fueron creadas todas las cosas. O sea, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas las cosas, las que son visibles, explica el apóstol, también las invisibles. Sabemos que las visibles son las que se ven y las invisibles las que no se ven. Sean tronos, esto tiene que ver con los gobernantes. Siempre trono está asociado a un gobierno. Sean tronos, sean dominios. Dominios ahí es como decir señoríos, como en Efesios 1:21. Vamos un momentito a Efesios 1:21 para que entendamos un poco mejor lo que quiere decir ahí dominios. Efesios 1:21. Dice la palabra del Señor: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ve, en Efesios 1:21 le llama señorío. En Colosenses 1:16 le llama dominios. Sean dominios. Eso tiene que ver con autoridades humanas. Señorío, dominios, autoridades humanas. Pero también puede ser relacionado con los poderes sobrenaturales. ¿De acuerdo? Tenemos que tener ese cuidado siempre, que puede estar refiriéndose a una autoridad humana, pero también a un poder sobrenatural. Lo cierto del caso es que dice que en Cristo fue creado todo, sea trono, sea dominio, como lo que estamos viendo, o también principados. Los principados también pueden ser en un sentido humano o puede ser principado en un sentido de poderes sobrenaturales. Y tenemos ejemplos de cuando principados está haciendo referencia a ¿cómo se llama? A autoridades en un sentido humano, o cuando está haciendo referencia a principados en un sentido espiritual. ¿De acuerdo? Tenemos ejemplos en la Biblia. Por supuesto que nosotros tenemos que ver en qué contexto está usándose la palabra para ver de qué está hablando. Pero lo cierto del caso es que los principados pueden ser en un sentido humano o en un sentido espiritual. Si usted ve, por ejemplo, Efesios 3:10, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Evidentemente aquí está hablando de potestades o de principados, que es lo mismo, en un sentido espiritual. De hecho, aquí lo dice claramente, en los lugares celestiales. ¿De acuerdo? Pero si nosotros vemos Lucas, por ejemplo, Lucas 20:20, dice: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ve, ahí autoridad es lo mismo que principados, a la autoridad del gobernador. Todos vamos a coincidir que ese gobernador es una persona física, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que puede ser en un sentido humano o en un sentido espiritual.
Lo cierto del caso es que la palabra nos dice que en Cristo todo fue creado. Lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. Lo que es visible, lo que es invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, todo fue creado por medio de Él, porque Cristo es el instrumento a través del cual todas las cosas fueron hechas. Y para Él, o sea, Él es el motivo, Él es la razón por la cual todo fue hecho. Qué manera, ¿verdad? Qué interesante, qué glorioso es saber que nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, todo fue creado. Por Él y para Él. Por medio de Él y para Él. En el verso 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Oyó eso? Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Cristo mantienen su consistencia. Todo subsiste en Él. Porque por Cristo existe antes que todas las cosas. Y por Él se mantiene todo en orden. Cristo es el que ordena la creación. Por eso ahora que estamos viviendo este tiempo difícil, hermanos, tenemos nosotros que tener calma, estar confiados en Él, porque todo existe por Él y todo se va a mantener en orden por Él. Aunque usted diga, pero es que la pandemia no es orden, por alguna razón esto está sucediendo. Pero el control de este barco Cristo no lo ha perdido. Aunque a nosotros nos cuesta a veces, ¿verdad? Y tendemos hasta a desesperarnos. Y yo entiendo que sea así, somos seres humanos. Pero la palabra nos enseña todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir en eso? Todas las cosas mantienen su consistencia en Él. Todo se mantiene en orden por Él. Calma, pueblo. ¿De acuerdo? En el verso 18 nos enseña. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto lo hemos hablado mucho. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No dice las iglesias. Ahora que estamos subiendo estas enseñanzas a YouTube, yo sé que algunas personas van a escuchar esto y pudieran decir, no, está equivocado, porque mi iglesia es la verdadera, y le pone el nombre de su iglesia. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que decirle a usted que me escucha con mucho respeto que la Biblia solo habla de una iglesia, no habla de dos ni de tres, a menos que usted no crea en la palabra de Dios, pero estamos partiendo de que usted considera la palabra de Dios la verdad de Dios. Y claramente dice, Cristo es la cabeza. Cuando dice Él, ese Él es Cristo. Es la cabeza, Cristo es el que dirige, porque la cabeza quiere decir el que dirige, el que gobierna. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí primogénito quiere decir el primero en nacer, el primero en resucitar, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Cristo. Note cómo él hace énfasis, el apóstol Pablo, en la preeminencia de Cristo, en la primogenitura de Cristo. No podemos olvidar las intenciones malévolas de quienes llegaban a la ciudad de Colosas, ¿se acuerdan? A querer entorpecer la libertad y la doctrina que tenían los cristianos colosenses. Y el apóstol Pablo está precisamente atacando a esas falsas enseñanzas. Por eso Colosenses, el resumen de Colosenses, según lo que vimos en la primera enseñanza, fue Cristo es todo. ¿Se acuerdan? Aquellas palabras prestadas que tomé de otro predicador que dice, Cristo
Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. ¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí el apóstol Pablo? Insistir en que si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque Cristo es todo en nuestras vidas. Él es todo y es el todo en nuestras vidas. Por mucho que las cosas se nos quieran complicar, por mucho que no veamos que las ¿cómo se llama esto? Que los conflictos, que las pandemias, que la pobreza, que esto, que lo otro. Si tenemos a Cristo, dice la palabra, lo tenemos todo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primero en resucitar de los muertos. Él tiene preeminencia en todo. Él tiene el primer lugar en todo. Preeminencia quiere decir el primer lugar en todo. Cristo. No somos nosotros, no es el hombre, no es el invento, no, tampoco es ese cohete que acaban de enviar a la NASA, esa nave espacial. Ni el mejor invento, ni la vacuna contra el COVID. Todo eso es secundario o terciario. Cristo es el que tiene la preeminencia en todo. Cristo tiene la preeminencia sobre Buda, sobre Alá, sobre cualquier Dios, sobre Mahatma Gandhi, sobre Hare Krishna, sobre cualquier de esos dioses o de esos seres que los han hecho divinidades. Cristo tiene la preeminencia en todo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Sigue diciendo en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. Otra vez sigue insistiendo el apóstol en que en Cristo habita toda la plenitud. ¿Sabe qué quiere decir toda plenitud? Todo el poder divino. Todo el poder divino. Plenitud tiene que ver con lo total de algo. La totalidad de algo. Y cuando dice que en Cristo habita toda la plenitud, y esto agradó al Padre, habitase toda plenitud, está diciendo todo el poder divino habita en Cristo. ¿Cómo vamos a poner en una posición secundaria a quien Dios le está diciendo, nos está diciendo a través de su palabra que en Él habita toda plenitud? Todo el poder, toda la divinidad de Dios habita en Cristo. Y en el verso 20 sigue diciendo, bueno, antes de pasar al 2.20 quería ver este pasaje de Colosenses 2.9. Déjenme ver rápidamente, recuerden que estoy con la Biblia manual, entonces hay que tener un poquitín de paciencia. Colosenses 2.9. Dice la palabra del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es lo mismo que está diciendo el Colosenses 1.19. En Cristo habita todo el poder divino. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora sí, vamos al 20. Y por medio de Él ¿quién? De Cristo. Reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Saben, hermanos, que ahí donde dice haciendo, literalmente ahí es habiendo hecho la paz? Ya Cristo hizo la paz mediante la sangre. Cristo trajo la paz porque en Cristo es que podemos encontrar salvación. En Cristo, o sea, ya está. Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo,
de manera genuina, de manera honesta, de manera no fingida, definitivamente vinimos a estar en paz con Dios. Porque antes de esto no estábamos en paz con Dios. Cualquier inconverso, cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón, al no tener a Cristo no está en paz con Dios. Y entonces lo que nos está diciendo es que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. La razón del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue precisamente esa: traer la paz a las personas que vengamos a Cristo, que entreguemos nuestra vida a Él, que vivamos para Él. ¿De acuerdo? Entonces dice que reconcilió, dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, dice, ¿a vosotros quiénes? A los que les está escribiendo el apóstol Pablo, a los creyentes de Colosas. A vosotros, antes extraños, ¿cómo dice? A vosotros que erais en otro tiempo extraños. ¿Eran extraños los creyentes de Colosas? Por supuesto que sí, y no solo eran extraños, sino que además eran enemigos en vuestra mente. Y no solo eran enemigos en la mente, sino que hacían malas obras. Pero dice el texto, que siendo extraños y siendo enemigos y haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Literalmente ahí es, ahora os reconcilió. Nos reconcilió en su cuerpo de carne. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Por medio de la muerte. Eso lo dice el verso 22. Nos reconcilió por medio de la muerte en su cuerpo de carne. Ahora, hermanos, no podemos seguir si no entendemos lo que tiene que ver con la reconciliación. Yo sé que hay hermanos que ya han escuchado esto y algunos hermanos ya saben, ya entienden, pero hay otros que no. Tenemos que entender cómo es eso que ahora nos reconcilió. La Reina Valera traduce en el verso 21, ahora os ha reconciliado. Ahí eso es una palabra que se debería traducir, ahora os reconcilió. Vamos a hablar un poquito de la reconciliación, ¿de acuerdo? Para hablar de reconciliación es necesario ir a Romanos 5:10. Vamos por favor a Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice el texto, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Leamos el 11 también, es importante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No podemos continuar si no entendemos bien la reconciliación. Yo no sé si llamarle a esto la doctrina de la reconciliación, pero es importante entenderlo. Así como entendemos sobre justificación, sobre salvación, sobre redención, sobre santificación, sobre el sello del Espíritu, asimismo tenemos que entender sobre reconciliación. Lo primero que vamos a ver en este versículo de Romanos 5:10, permítanme salirme de Colosenses por unos minutos,
para poder entender lo que es la reconciliación y que usted hoy entienda, con la ayuda del Señor, que usted ya fue reconciliado con Dios. Y no existe, y lamentablemente en algunas congregaciones se practica, se tiene como práctica que los cristianos se están reconciliando. Cuando un cristiano se aparta y vuelve a la iglesia, tiene que volverse a reconciliar con Dios. Eso no existe. La reconciliación se da una sola vez y para siempre. Y eso tenemos que entenderlo y explicarlo con paciencia. Lo primero que vamos a ver en Romanos 5:10 es que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos, teníamos una actitud totalmente hostil contra Dios. Esa era nuestra realidad, contraria a Dios, contraria a todo. Todo es recordar un poquito cómo éramos usted y yo, cómo nos chocaban las cosas de Dios, cómo cuando alguien nos hablaba de Dios queríamos como ponernos un tapón en los oídos para que nadie nos hablara. Y nos hacíamos los sordos y hacíamos que no estábamos escuchando, porque éramos enemigos de Dios. Había una actitud hostil contra Dios. Y hasta que eso no cambie, el ser humano está bajo condenación. Recordemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan? Pero tenemos que leer el capítulo 17 y el capítulo 18, el versículo 18, para poder entender, porque a veces solamente mencionamos el 3:16, pero no leemos los otros dos versículos. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Pero dice el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mientras nosotros no vengamos a Cristo, o más bien, mientras Cristo no venga a nuestras vidas, nosotros estamos en esta situación, enemigos de Dios, bajo la condenación, expuestos a la ira de Dios. Eso es importante entenderlo. Pero dice la palabra en el Romanos 5:10 que si siendo enemigos, estando en esa condición, caídos espiritualmente, totalmente bajo la condenación, expuestos a la ira de Dios, como lo enseña Colosenses 3:6, dice que aún así, dice, fuimos reconciliados. Ahora, cuando dice fuimos reconciliados, tenemos que entender que reconciliados es como volver, y conciliados viene de concilio, o sea, es como unir nuevamente, es como volver a la amistad nuevamente. Todo lo que estaba desunido se vuelve a unir. Eso es reconciliar. ¿De acuerdo? Es como volver a la unión, volver al acuerdo. Reconciliarse con Dios es eso, es volver al acuerdo con Dios. Es como cambiar de la enemistad que había a la amistad que hay hoy. Y eso lo hace Dios. Dios es el que lo hace. Él es el que ejerce su gracia soberana sobre el hombre pecador, con base en la muerte de Cristo como sacrificio de propiciación. O sea, Cristo fue el sacrificio para que nosotros hoy podamos venir a esa reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces dice, fuimos reconciliados, fuimos
unidos nuevamente, vinimos al acuerdo otra vez con Dios. Ahora tenemos que entender otra cosa con respecto a la reconciliación. La reconciliación es un acto que Dios hace, no somos nosotros. Nota que dice, fuimos reconciliados. Es una acción que se da de una vez y para siempre. Claramente en el texto original es un aoristo, es una acción consumada, una acción totalmente establecida por Dios. Fuimos reconciliados, punto, no hay vuelta de hoja. ¿De acuerdo? Usted ya fue reconciliado con Dios. Aquí hay dos cosas que pueden suceder. Que usted en su mente diga, bueno, si ya yo fui reconciliado con Dios y ya eso no va a cambiar, bueno, entonces lo que siempre decimos, ¿verdad? Bueno, entonces no importa lo que yo haga y cómo viva, porque ya fui reconciliado con Dios. Ya no hay forma de que eso se revierta. Puede ser que usted piense de esa manera, o puede ser más bien lo contrario, que usted diga, Señor, gracias. Hombre, lo que Dios hizo por mí es maravilloso. Él me reconcilió. Vinimos al acuerdo nuevamente. Vinimos a la paz nuevamente. Volvimos a la amistad nuevamente. Señor, gracias. Y entender eso me provoca a mí agradecimiento a Dios. Entonces, a veces los hermanos dicen, es que no puede ser, no se puede decir eso porque los cristianos se van a volver al pecado y van a ir a tomar guaro y van a ir a andar con mujeres y van a robar y van a esto, van a lo otro. Bueno, allá el que lo tome así. Si es cristiano, Dios se va a encargar con él. Eso es así, hermano. Pero la palabra no la podemos negociar, no podemos decir, bueno, no voy a decir eso para que nadie se vaya al mundo, ¿no? A mí la palabra me enseña que yo fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, como dice 5:10 de Romanos. Porque fue por la muerte de su Hijo que fuimos reconciliados. Sigue diciendo el verso 10 de Romanos 5:10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más. Eso es como diciendo, con mucha más razón, estando reconciliados, ¿qué va a pasar? Seremos salvos por su vida. Ya estamos reconciliados. Claramente dice, estando reconciliados. Una acción que de hecho, una forma más concreta de traducir estando reconciliados, según los gramáticos, es habiendo sido reconciliados. Otra vez, una acción lograda, consumada, habiendo sido, ya pasó, ya sucedió, habiendo sido reconciliados. Y como si fuera poco, está en una voz que se llama voz pasiva. Eso quiere decir que yo no hice nada para reconciliarme. No es por mi agencia, no es por lo que yo haga. Fue Dios el que me reconcilió. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ve? Entonces ya ahora entendemos, wow, entonces eso, estarme reconciliando cada vez que, imagínense usted, hemos visto la práctica en algunas iglesias, no quiero hablar mal de nadie, esa no es la intención, pero el error hay que señalarlo para dejar de hacerlo, hermano. Y a veces vemos gente reconciliándose, pasen adelante los que se van a reconciliar con el Señor. Y ahí vemos a cristianos, ya gente cristiana que está, tal vez cometió algún pecado X, qué sé yo, y lo vemos otra vez reconciliándose con el Señor. Y eso no existe. Esa reconciliación ya se dio una vez y para siempre. Ahora, ¿cuándo se dio la reconciliación? Cuando creímos. El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que abrimos nuestro corazón a Él, genuinamente, de verdad, ese día fuimos reconciliados.
Y no podemos estarnos reconciliando cada vez, porque ya fuimos reconciliados. Entonces, ¿qué hago, pastor? Cuando le fallo a Dios, arrepiéntase y deje de hacerlo. Pídale perdón a Dios. Confiese su pecado delante de Dios, no delante de los hombres. Confiese delante de Dios su pecado, arróllese las mangas, recójase los pantalones y siga adelante. Si en verdad eres hijo de Dios, esta palabra que yo estoy diciendo, usted va a decir, sí, mira, tiene razón. Ya yo fui reconciliado con Dios, yo no puedo seguir en esto. Esto no es para mí, este pecado, no, yo no tengo por qué seguir en esto. Señor, perdóname. Confiesa tu pecado, le pide perdón a Dios y sigue adelante. Pero ya fuimos reconciliados. Y el verso 11 nos sigue enseñando, hermanos. En Romanos 5:11. Dice, y no solo esto. O sea, no solo es que nos reconciliamos y vamos a ser salvos salvos por la vida de Cristo, o salvos porque ya Él vive, porque ya Él resucitó. Si no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien, escuche hermano, por quien hemos recibido. Creo que el texto original ahí traduce recibimos, déjeme ver un momentito, Romanos 5, ¿cómo traduce este interlineal? Romanos 5:11. Correcto, recibimos. Reina Valera traduce hemos recibido. El interlineal traduce recibimos. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción ya se dio, se consumó. ¿Qué recibimos? La reconciliación. O sea, volvimos a la amistad con Cristo. Volvimos a la amistad con Dios a través del sacrificio de Cristo. Ahora somos amigos de Dios. Y eso ya lo recibimos, ya es nuestro. Ya está, ya es nuestro. Esa reconciliación es nuestra y no vamos a volver a la enemistad con Dios. Es cierto que a Dios no le agrada nuestro pecado. Y Él lo que quiere es que nosotros vivamos una vida en santidad. Apartados, santidad quiere decir apartados, separados para Él, consagrados para Él. Eso es cierto. Pero también es cierto que ya recibimos la reconciliación. Esa es una verdad. Entonces, amados hermanos, eso, ¿cómo recibimos? Volvemos a Colosenses. Volvemos a Colosenses capítulo 1, donde estamos en el verso 22. Colosenses déjenme ver aquí, hermanos, estoy con la Biblia de papel y tiene unas hojitas muy delgadas. Colosenses 1, 22. Dice el 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya sabemos qué quiere decir eso, ¿verdad? Pero note, hermano, no quisiera que usted pase por alto que cómo estábamos. Y aún en ese estado que estábamos, Él nos reconcilió. ¿Cómo estábamos? Extraños, enemigos, haciendo malas obras. ¿Qué le parece? Qué combo, ¿verdad? Y aún así, Él nos reconcilió en su cuerpo de carne. Nosotros fuimos reconciliados en Cristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Cuando Cristo estaba muriendo, nosotros estábamos siendo reconciliados en Cristo. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Estábamos siendo reconciliados en Cristo. Dice en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso lo vamos a explicar, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Bien, mis hermanos, hasta aquí hemos aprendido, hemos estudiado. Cristo es la imagen, Cristo es el retrato, Cristo es la representación de Dios. El primogénito, el superior, el que tiene la preeminencia de toda la creación. En Cristo fue creado todo, sea dominio, sea potestad, sea principado, todo fue hecho por medio de Él y para Él, porque Él tiene la prioridad, la preeminencia en todo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, no dice muchas iglesias, no dice las iglesias, solo habla de una iglesia. Yo no sé cómo le van a hacer los que andan por ahí diciendo, esta es la iglesia principal, esta es la iglesia verdadera, el otro dice lo mismo, el otro dice lo mismo. Al final todo el mundo cree ser la iglesia verdadera. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque solo hay una. Y el único requisito para pertenecer a este cuerpo de Cristo, que la iglesia, es nacer de nuevo. Recibir a Cristo genuinamente en nuestro corazón. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le animo hoy. Reciba a Cristo, abra su corazón, humíllese delante de Él, póstrese delante de su presencia y ruéguele a Dios que le salve. Que venga a su vida, que te circuncide ese corazón de piedra y te convierta y te lo saque y te ponga un corazón de carne. Es la única manera de venir a la iglesia de Jesucristo, que es una. Y Cristo es la cabeza de esa única iglesia, que es la iglesia del Señor. ¿Qué más aprendimos? Que en Cristo habita toda la plenitud, dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad en Cristo, porque Cristo es todo. No nos falta nada, dijimos. Y hablamos también, hermanos, de la reconciliación. Fuimos reconciliados una sola vez y para siempre. Si tú creíste en Jesucristo como tu Salvador, genuinamente, de verdad, entregaste tu corazón a Cristo, fuiste reconciliado y eso no va a cambiar. Podrás andar apartado, podrás estar caído en tu pecado, pero lo que hoy te digo yo es, levántate. Deja ese pecado, deja el pecado y ven de nuevo al camino. Toma tu cruz, como dice la palabra, coja usted de nuevo su carga que le toca llevar y siga adelante. Pero levántese en el nombre de Jesús, porque ya fuiste reconciliado con Él, si de verdad creísteis. No nos engañemos, no nos llamemos a engaño haciendo creer que porque yo hice una oración y repetí una oración, ya yo soy salvo. No, eso no salva, hermano. Esa oración más bien la hemos convertido en una oración idolátrica. Venga, repita conmigo, después de mí, yo te recibo en mi corazón y sigo viviendo como el diablo. Y en mi corazón no ha pasado nada porque lo único que hice fue repetir una oración. Eso no sirve. Es recibir a Cristo de verdad, hermano. Que nosotros estemos convencidos que el Espíritu Santo, dice su palabra en Romanos, dé testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Si eso es así, bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Fuiste reconciliados con Dios. Y eso no va a cambiar nunca. Es una acción, es una cosa que ya Dios ejecutó. Dios nos reconcilió. Aunque éramos como éramos, andábamos como estábamos, extraños, enemigos, haciendo cosas malas, y aún así Cristo viene en nuestro auxilio, en nuestro auxilio y nos reconcilia. Y trae la paz entre Dios y yo. ¿De acuerdo?
Eso es la reconciliación. Esa es la verdadera reconciliación. Quizás usted nunca había escuchado esto, o tal vez sí. Pero aquí lo importante, hermano, es que usted comprenda que si usted verdaderamente creyó en Cristo, ya usted resucitó. Ya usted es una nueva criatura. Ya usted es un miembro del cuerpo de Cristo, de los millones de cristianos que han existido a través de las edades. Personas que verdaderamente han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y por eso es que dice Romanos nos enseñó que nos gloriamos porque en Cristo hemos recibido, o recibimos, como dijimos que es lo correcto, recibimos la reconciliación. Vinimos de nuevo a la amistad, porque estaba rota la amistad. Estaba roto el vínculo entre Dios y nosotros. La unión, lo que nos unía, estaba roto. Romanos enseña clarito que nosotros estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente separados y totalmente perdidos. Amén. Pero Cristo vino y nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Eso fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Bien, mis hermanos, aquí termina la enseñanza de hoy. Si Dios lo permite, el próximo miércoles nos estamos viendo y esperamos poder continuar con estos pasajes tan importantes que estamos estudiando. Que el Señor me les bendiga.